Son las 11 de la noche, las 10 en Canarias. Esto es Carrusel Deportivo hasta la 1:30 de la mañana, pero como siempre aprovechamos para resumir la jornada informativa, que han pasado cosas muy importantes con Roberto Torija y equipo, ¿o no? Hola Robert, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Dani? Muy buenas noches. La noticia del sábado es que el Gobierno descarta el confinamiento domiciliario, aunque los datos que deja la tercera ola de COVID en nuestro país son nefastos. El Ministerio de Sanidad no ofrece estadísticas durante los fines de semana, solo contamos con los que proporcionan algunas comunidades autónomas, así que con el mapa incompleto, 30.000 personas se han contagiado en España en las últimas 24 horas. Para hacernos una idea, el fin de semana pasado, sábado y domingo, fueron un total de 40.000. Hoy, en un solo día, 30.000. Aida Bao, buenas noches. Buenas noches, Roberto. La subida es generalizada y sostenida en toda España, al menos en todas las comunidades que han facilitado datos hoy. Lo más reciente y preocupante está en Extremadura. En la comunidad con la mayor incidencia acumulada del país, lleva varios días por encima de los 1.200 casos por cada 100.000 habitantes. La pandemia sigue desbocada y hoy han superado un nuevo récord de positivos diarios. Más de 1.500 contagios y 14 muertos. Récord histórico también en la Comunidad Valenciana. Esta tarde han notificado casi 7.900 contagios en un solo día y 16 muertos, y también récord en Euskadi, la cifra más alta desde finales de noviembre, con 835 contagios. Aumentan en casi 600 los positivos con respecto a hace una semana en la Comunidad de Madrid. Hoy alcanzan casi 4.800 y 45 muertos. De más de medio millares, también el ascenso en Cataluña, hasta los 4.500 contagios y 64 fallecidos, y Andalucía dobla prácticamente hoy los casos de hace una semana, con casi 6.300 positivos y 25 muertos. Si mañana domingo se mantiene este ritmo, España habrá aumentado en un 50% los contagios con respecto al fin de semana pasado. Gracias, Aida. 30.000 contagios en este sábado. Con esta cifra, el Gobierno sostiene que sabe lo que hay que hacer para doblegar la curva porque, según el ministro Illa, ya lo consiguieron durante la segunda ola. El problema es que la tercera empezó el 10 de diciembre con los hospitales al borde del colapso y con una incidencia acumulada de casi 200 casos por cada 100.000 habitantes. Lejos, muy lejos de los 25 casos que se había puesto como objetivo el Gobierno para dar por controlada esa segunda ola. Hoy la incidencia está por encima de los 500. El ministro de Sanidad descarta, como decíamos antes, un confinamiento como el del mes de marzo, pero sí que se plantea modificar el estado de alarma para permitir a las comunidades autónomas adelantar, por ejemplo, el toque de queda. No contemplamos en estos momentos ningún confinamiento domiciliario, también lo quiero dejar claro. Doblegamos la segunda ola sin el confinamiento domiciliario. Un estado de alarma que ha funcionado y que funciona, y vamos, por tanto, con esos instrumentos a doblegar esa tercera ola, y si hace falta tomar alguna medida adicional, las vamos a estudiar en el seno de la interterritorial. El estado de alarma vigente, tal y como está redactado, solo permite a las comunidades imponer el toque de queda entre las 10 de la noche y las 7 de la mañana, en ese rango. Cualquier cambio obligaría al Gobierno a volver al Congreso de los Diputados para buscar una mayoría que lo respalde. Castilla y León han decidido adelantarlo a las 8 de esta tarde, así que desde hace 3 horas está prohibido en aquella comunidad estar en las calles, pero esta medida no tiene cobertura legal. Lo explicaba así Miguel Presno Linera, que es catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Oviedo. En mi opinión, las facultades que concede el vigente decreto de estado de alarma de flexibilizar o modular la entrada y la finalización del confinamiento nocturno permiten que las comunidades autónomas fijen ese inicio entre las 10, las 11 y las 12 de la noche y lo acabe a las 5, las 6 o las 7 de la mañana. Yo creo que ese es el ámbito en el que una comunidad autónoma puede tomar decisiones, pero entiendo que este decreto de estado de alarma no autoriza a anticipar y limitar, por tanto, de una manera más intensa un derecho fundamental como es la libertad de circulación, sin contar, repito, con ese aval del decreto de estado de alarma. Yo creo que en su caso lo que habría que hacer era modificar el estado de alarma o introducir un nuevo estado de alarma que permitiese a las comunidades autónomas adoptar ese tipo de decisiones. ¿Y qué puede hacer, por tanto, cualquier ciudadano en Castilla y León si lo han multado hoy a las 8 o a las 9? Cualquier ciudadano al que se le imponga una sanción como consecuencia de la aplicación de esta nueva norma, que de momento sigue en vigor, pues podría presentar un recurso contencioso administrativo alegando, entre otras cosas, la presunta o la posible ilegalidad de esta resolución aprobada hoy por la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Castilla y León es la comunidad que ha ido más lejos al aplicar la medida sin esa cobertura legal. Otras piden al Gobierno que en efecto cambie ya el estado de alarma para permitir el endurecimiento de las restricciones. Lo hacía hoy desde Andalucía su vicepresidente Juan Marín. Estamos dispuestos a asumir cualquier coste para salvar vidas, que nos den la norma jurídica que nos permita confinar, llevar a cabo un confinamiento domiciliario en nuestra comunidad autónoma. No se trata de ganar escaños, señorilla. Se trata de salvar vidas en este momento.
Y en Galicia, donde la intención del presidente Feijóo también es confinar en casa a toda aquella gente que vive en las zonas más castigadas por la COVID. Radio Galicia, Lara Capelo. El incremento acelerado de los contagios lleva a la Xunta a plantearse medidas más drásticas para contener la tercera ola. De momento, la situación en Galicia no es tan crítica como en otras comunidades, pero el Comité Clínico de Expertos ya ha puesto sobre la mesa la posibilidad de un confinamiento parcial. Lo ha reconocido en declaraciones a la SER el gerente del Sergas, José Flores. Sí que se falou de confinamentos, lógicamente en Galicia neste momento non se apostou por ese confinamento. Galicia non está nesa situación, por eso inicialmente non pedimos ese confinamento. Por ahora Galicia no solicitará al Gobierno central ese confinamiento, pero Feijóo ya ha dicho que las comunidades deberían poder hacerlo por municipios. Castilla y León, Galicia, Andalucía, son 3 las comunidades gobernadas por el Partido Popular que piden ahora un endurecimiento de las restricciones después de que la Dirección Nacional del PP hiciera bandera contra el confinamiento durante la primavera. ¿Qué hará el PP en caso de que el Gobierno lleve al Congreso una modificación del estado de alarma para atender así las demandas de estas 3 comunidades? Bueno, pues hoy no se han pronunciado al respecto, se limitaban a pedir la dimisión del ministro Illa. El señor Illa no puede permanecer ni un segundo más en el Gobierno de España y tiene que presentar su dimisión de inmediato y si no, pues ser cesado por el señor Sánchez. A la espera de restricciones de mayor calado, de momento son varias las comunidades autónomas que aplican nuevas medidas para tratar de frenar la pandemia. Almudena Lopesino, buenas noches. Buenas noches. Por ejemplo, Andalucía, donde a medianoche entran en vigor varias medidas que afectan a la movilidad y a la hostelería. Andalucía, Ignacio San Martín. Las nuevas restricciones que se ponen en marcha prorrogan el cierre perimetral de Andalucía. También se prohíbe viajar entre provincias sin causa justificada. Limitan las reuniones sociales a 4 personas, incluso en bares y restaurantes. El comercio y la hostelería deben cerrar como norma general a las 6 de la tarde y el toque de queda se mantiene de 10 de la noche a 6 de la mañana. Estas medidas serán aún más severas en los 219 municipios andaluces que superan una tasa de incidencia de contagios de 500 casos por 100.000 habitantes. Quedan cerrados, no se podrá entrar ni salir de ellos. Además, en las 91 localidades en las que la incidencia supera los 1.000 casos, se suma el cierre de toda actividad no esencial, incluido comercio y hostelería. La Junta de Andalucía ha anunciado que hará una evaluación permanente y revisión periódica sobre la evolución de la pandemia. Empeora también la situación en Gran Canaria y el Gobierno de las Islas ha decidido elevar a 3 el nivel de alerta sanitaria. Almudena, ¿esta decisión en qué se traduce? Pues básicamente nuevas restricciones como adelantar el toque de queda de las 11 a las 10 de la noche, limitar reuniones sociales solo a convivientes, que la hostelería solo atienda en terrazas, se suspende todo deporte que no sea individual, salvo el federado, y el cierre de gimnasios. Las medidas entrarán en vigor el próximo lunes. Blas Trujillo es consejero de Sanidad del Gobierno canario. Pero por mucho que nosotros adoptemos las medidas que correspondan, necesitamos la complicidad individual y colectiva de la población. En el lado contrario está Tenerife, donde se relajarán las restricciones en vigor por la evolución favorable de la pandemia. En Cantabria se cierran los centros comerciales durante los fines de semana. Además, se prohíbe que asista público a los eventos deportivos y se reduce a 1/3 el aforo permitido en espectáculos culturales. La Rioja adelanta a las 5 de la tarde el cierre de toda actividad que no sea considerada esencial. Logroño y los municipios limítrofes estarán confinados perimetralmente. Kilian Cruz es portavoz del Ayuntamiento de Logroño. Hemos de apelar a la conciencia colectiva de la ciudadanía para no colapsar el sistema sanitario, por cuanto esa es ahora mismo el objetivo, la premisa número 1. Y esta comunidad, La Rioja, suspende también las visitas a las residencias de mayores y se recomienda el autoconfinamiento domiciliario para evitar, como acabamos de escuchar, el colapso en los hospitales. Castilla-La Mancha ha decretado el nivel máximo de alerta sanitaria por el aumento de contagios. En concreto en las provincias de Albacete y Toledo, donde bares y restaurantes solo prestarán servicio en terraza. Los hosteleros exigen ayudas económicas para hacer frente a las restricciones. Tomás Palencia es presidente de la Asociación de Hostelería de Toledo. A la vez que resignados, estamos indignados porque creemos que se está tomando otra vez con el sector de la hostelería, y ya no solamente eso, sino que lo que venimos reclamando, necesitamos ayudas y necesitamos ayudas urgentes. Aragón ha cerrado desde hoy y durante un mes Huesca, Zaragoza, Teruel y todos los municipios con más de 10.000 habitantes con alta incidencia del virus. Radio Zaragoza, Antonio Ruesta. Desde esta medianoche hay 2 de cada 3 aragoneses confinados en su municipio. Las 3 capitales de provincia y otras 6 localidades de más de 10.000 habitantes establecen controles de entrada y salida, una medida que, como el resto que han entrado en vigor,
vigor se mantienen al menos hasta el 15 de febrero. Además, se adelanta el toque de queda 1 hora a las 10 y para rizar el rizo hay 2 horarios diferentes para las actividades no esenciales, de lunes a jueves a las 8 de la tarde y a las 6 de viernes a domingo, con la excepción de cines, teatros y gimnasios que pueden superar ese horario de fin de semana con el límite de las 10 de la noche. Las reuniones solamente podrán llegar a 4 personas. Además, Formentera ha decretado cierre perimetral durante 15 días a partir de hoy y Menorca adelanta el toque de queda de las